lo ves 3 y a la cuarta te entra mucho azar, que te pones muy así, te giras porque te han enseñado en las situaciones complicadas cada uno a lo suyo. ¿Ok? Eso es el individualismo. No es una cosa extraña. Estas son muchas cosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el fondo hemos tenido bastante escuela donde nos han enseñado bastantes cosas. Afortunadamente hemos aprendido en otros contextos y también te encuentras estas situaciones en el mismo aeropuerto. Fue el mismo día, pero podía haber sido el mismo día. Estás bajando, todos nos pasa que a veces en vez de entrar en el finger tenemos que ir a coger un autobús, ¿sí? Entonces todos nos estamos bajando por la escalera y dices que se va el autobús, que se va. Entonces llegas y tú estás dentro del autobús y de repente va a arrancar, cierra la puerta y hay alguien que llega y se queda con la maleta sin la puerta. Claro, todo el mundo dentro del autobús. Un tipo con rastas, da 3 palmadas y dice: autobusero, que se quede uno fuera. ¿Ok? No estamos hablando de grandes actitudes. Esas posiciones durante la vida sí que se aprenden en los contextos familiares, se aprenden en los contextos sociales, pero también, y hablaremos de casos más concretos, se aprende en la escuela. Cuando hablamos de individualismo, de competitividad o de cooperación, hablamos de estos elementos básicos de cómo nos situamos delante de la situación, de las necesidades que hay en los contextos de individuos. ¿De acuerdo? Bien, estos teóricos dicen que en función de la estructura en la que aprenden las personas, generamos más esa actitud. Nosotros hemos empezado a observar qué pasa en un aula. Vamos a hacer, para entender bien este concepto, a ver, esta primera parte de la exposición es una exposición muy teórica y que intenta ponernos a cada uno en el sitio donde nos situamos, donde trabajamos cada día, porque si no nos situamos ahí no podemos. Entonces, yo ahora voy a hacer un análisis que es muy exagerado, pero que bueno, algo de relación con la realidad tiene. Vamos a comparar qué pasa con la clase de 3 profesores. El profesor A, el profesor B y el profesor C. El profesor C ya se ve que es bueno, ¿no? Está más verde. Bueno, funciona bien. El profesor A y el B serían más el individualista y más el competitivo, y el C el competitivo. Pero antes de empezar, precisamente hago eso de la broma, en el siguiente sentido. Los 3 profesores que yo quiero comparar son los 3 excelentes profesores. Es decir, para nosotros, excelente profesor quiere decir fundamentalmente 2 cosas. Alguien que le interesa, sabe, se preocupa mucho por aquello que enseña, y alguien que quiere, estima, y lo estiman a él sus alumnos mucho más allá de lo que hace en la clase. Es decir, es un buen docente, es un muy buen educador. ¿Ok? O sea, ¿sabes que el profesor que ahora llegó al instituto, un profesor de inglés, dice: estuve en el Mississippi corriendo el río y hubo un tipo de Gales que me enseñó 2 actividades de expresión oral que hacen con los chavales que la voy a hacer este año. O sea, que le interesa todo. Pero que se diferencian en la forma de cómo enseña. Vamos a ver en qué. El profesor A es un profesor que necesita que cada alumno trabaje solo, sin fijarse en lo que hacen los demás. Mirad, los profesores hacemos lo que hacemos en la clase después de un recorrido bastante largo. El primero que tuvimos como alumnos, que aprendimos algunas cosas de lo que se hace en la clase. El segundo, el que nos enseñaron en la escuela de magisterio o el que nos enseñaron cuando hicimos en el campo. El tercero, muy importante, el que con los primeros compañeros que nos hicieron de tutores de prácticas o cuando empezamos a trabajar, nos enseñaron cosas muy importantes. Por ejemplo, cómo se hace para que haya silencio en la clase y cuáles son las 4 actividades que hay que hacer para que al llegar a la evaluación aprueben el 80% por lo menos de los alumnos. Y eso nos enseñaron trabajando. Entonces, el modelo de cómo trabajamos está muy arraigado de mucho tiempo y cuesta mucho cambiarlo. Entonces, hay profesores que necesitan mucho que los alumnos trabajen solos, porque si hablan entre ellos, para él alteran la actividad y además no aprenden lo que él cree que tienen que aprender y cómo tienen que aprender. Entonces, ¿qué piensas que
se espera de él que aprenda lo que el profesor le enseña, y tal y como lo enseña. Llega mi hija Sarita, llega al cole y le dice a la profe, mira profe, es que puse aquí en la cabeza las que llevo. No, la profe no te dijo que pusieras aquí en la cabeza. Es que mi padre, no, tu padre aquí no pinta nada. La profe te dijo que pusieras una raya. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso que dices tú, joder, qué profe? Es la seguridad que tenemos en cómo nosotros presentamos un concepto y cómo lo reproducen los alumnos. A veces nos produce mucha inquietud cuando los alumnos no lo hacen exactamente igual. Entonces, ese profesor lo que necesita es que los alumnos lo hagan solos, individualmente y sin fijarse en lo que hacen los demás. Claro, si uno le pregunta al profe, profe, que dice Álvaro que Huelva se pone... No, Álvaro no dice nada. Uno acaba aprendiendo lo siguiente, que cada uno tiene que aprender por sí mismo sin fijarse en lo que hacen los demás. Os voy a dar un ejemplo. Yo hace que estoy en la universidad solo 4 años. Debe hacer 6 años, un día estaba en un centro secundario, había venido una criatura rusa. Estaban los chavales de secundaria muy ilusionados con ella, porque era una chavala bastante espabilada. Y trabajaba bien, hacía algunas cosas y tal. Y entonces, claro, en este primer momento los alumnos, bueno, pues les llama mucho la atención que escriben con otros grafismos, que dicen las palabras de otra manera, les preguntan y tal. Entonces terminan, oh, profe, que ya casi se escribe mi nombre en ruso, que ya sé poner no sé cuántos números. Bueno, los profes rápidamente lo ponen. A ver, dejarla tranquila, la expresión oral que tiene le cuesta mucho, ella va a tener que hacer algunas actividades. No, pero ella, que tranquilos, que ya las dejaremos y tal y tal. Recuerdo de estar en ese instituto, era el mes de noviembre más o menos, es decir, varios alumnos así, y me acuerdo de volver en abril. Coger una criatura que era de las más interesadas en que le pusiera su nombre, porque era un nombre muy largo, Estefanía. Yo me vi a Estefanía en el patio y le dije, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo es la Medina? Ah, no, porque ya nos han dicho que cada uno tiene que preocuparse de lo suyo, no sé. Yo y sus profes hicimos una adaptación curricular individualizada, solo para ella, para que aprendiera ella sola. Y los niños han aprendido eso. ¿De acuerdo? Entonces, depende cómo planteemos la actividad, podemos generar que los alumnos entiendan que a ver cómo avanzamos todos en esta clase y cómo avanzan unos en otros, como planteaba al principio Estefanía, o que se lo planteen como algo individual. Pero tenemos aún la otra situación. Esa es la estructura individualista, y tenemos la estructura donde cada estudiante trabaja solo y además rivalizando con sus compañeros. Es decir, aquella estructura, aquellos profesores que dicen, no, aquí los alumnos aprenden cuando ven que van mejor que los otros. Yo creo que sois los más mayores, mejor por ti, por aquí. Pero yo viví en una escuela donde pasaban cosas de este tipo. Para mí el día más, para mí para todos los de la clase, el día más fatídico de la semana era el viernes después del recreo, que había tutoría, y entonces el profesor lo que hacía era, se venía hacia aquí, hacia la parte de atrás de la clase. Menuda semanita han hecho ustedes, la cosa que atrás. No lo sabían por qué era. Porque la clase empezaba la semana distribuidos por orden alfabético en las filas. Pero cuando llegaba el profe de geografía, y yo soy gallego, empezaba y decía, bueno, vamos a empezar a repasar los 4 ríos más importantes de Galicia. Me preguntaban, ¿vale? Empieza. Pero no, empieza. Y yo decía, bueno, el Miño, el Sil, el Ebro, el Sil solamente para atrás. Como ve. Nos soltaban la filípica, la acaban de hacer así. Habéis visto, ¿no? Los que habéis podido responder, estáis aquí delante. Y hay algunos que ya estáis en la segunda fila, aunque os dimos... Claro, era el tema de un día, yo creo que fue Zarza, estaba explicando estas cosas y al salir una profe, aquí dentro, es que en mi cole había una libreta azul y el resto de las libretas eran blancas.
La libreta azul que había en la clase era la alumna que había tenido mejor comportamiento y había tenido mejores notas durante una semana. Y la semana siguiente era la que llevaba, si todo el mundo lo sabía. Entonces, entre los que teníamos la libreta blanca, nos ponían una estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. Los que teníamos 3 estrellas, teníamos 3 estrellas porque a mí me pasaba muchas veces, yo siempre era de las 3 estrellas, pero nunca llegaba a la libreta azul. Sabíamos que estábamos muy cerca. Entonces un día, una semana, la profe, estábamos a martes, y dice, ha venido la madre de no sé qué alumna, que era la que tenía la libreta azul, y me ha dicho que durante 2 semanas no va a poder venir a la escuela. Rápidamente yo levanté la mano y dije, por tanto me toca a mí la libreta azul. A continuación la profe explicó que la alumna en cuestión no venía a la escuela porque estaba enferma. Pero lo primero que la había preocupado es a ver si yo tenía la libreta azul. Eso es lo que entendemos, que cada estudiante trabaja rivalizando con los compañeros. Se espera de él que aprenda más que los demás o antes de lo que el profesor enseña. Claro, yo creo que ahí hay un elemento de concepción del aprendizaje y de la motivación muy fuerte. Yo tengo compañeros en la facultad que ellos argumentan lo siguiente. Dicen, yo empiezo mis clases diciendo lo siguiente. Sois 45. Solo habrá 2 matrículas, 2 sobresalientes y 6 notables. Procurar que seáis uno de ellos. Y claro, lo argumentas, lo piensas y dices, bueno, ¿esto qué genera? No dejo los apuntes, alguien que responde mal, no intentas al salir lo que no te has esperado. Claro, porque si se trata de tener la mejor nota, pues en fin. De todas maneras, cuando después pongamos algunos ejemplos mucho más concretos, vamos a hablar de formas más distendidas que hay de enseñanza más cooperativa, perdón, enseñanza más individualista y de enseñanza más competitiva. Pero yo siempre recalco lo mismo. Detrás de esa concepción más individualista y más competitiva, hay una concepción de aprender y enseñar que estos 2 profes, que son muy buenos profes, creen que es lo mejor para que esos alumnos aprendan. Y eso es lo que es importante intentar cambiar como. El profesor C, nosotros planteamos es que se intenta que los estudiantes formen pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animarse a la hora de aprender. Fijaros en estas 2 palabras. Aquí. Ayudarse quiere decir darle más recursos cognitivos, más elementos de cómo resolver la actividad, y animarse son más elementos afectivos, emocionales, para impulsar a los otros a aprender. Ese profesor entiende que lo que espera es que cada estudiante aprenda lo que se le enseña y contribuya a que lo aprendan los compañeros. Y hay un elemento que es muy importante, es decir, para poder ayudar a otro primero tienes que aprender tú, si no, no puedes ayudar a otro. Por tanto, también es importante que cada uno aprenda lo que se le enseña para poder a partir de ahí contribuir a enseñar a los compañeros. Y aquí es donde viene una cosa que para nosotros es muy relevante desde el punto de vista de lo que supone en términos de aprendizaje. A ver, claro, hasta ahora con el discurso que yo he estado diciendo, podía entenderse que solo planteamos el tema del aprendizaje cooperativo en función de que hay alumnos con más necesidades de ayuda dentro del aula. Pero ojo, hay algo más. Lo que se intenta transformar es la forma de enseñar y de aprender de todos los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando una persona, aparte de ser capaz de resolver ella por una misma una actividad, es capaz de ayudar a otro que tiene dificultades a hacer esa actividad, a resolverla mejor, está aprendiendo de una manera más profunda y más diversificada. Os voy a poner un ejemplo.
vuelvo a situarme en segundo de primaria porque nos interesa mucho. En una clase de segundo de primaria, tú puedes tener chavales, como puedes tener en sociales, en tercero de la ESO, tal, que tienen diferentes niveles cognitivos para resolver la vida. Por ejemplo, tú puedes tener chavales que son capaces de realizarte mentalmente y sin utilizar ni una calculadora ni el cálculo escrito, un problema que comporte hacer 2 operaciones de resta llevando combinadas. Puedes tener un grupo de chavales que son capaces de hacerte esos problemas, pero que les pasa una cosa, que necesitan poner 13 menos 7, 16 menos 9. Y cuando lo hacen, lo ejecutan. Incluso puedes tener chavales que no solo ejecutan eso, sino que necesitan poner 13 palotes, ¿sí?, y después sacarle los 9. ¿De acuerdo? Incluso puedes tener chavales que ni de esa manera son capaces de hacerlo si no lo manipulan con material manipulable. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy explicando, verdad? Bien. Claro, el chaval que ejecuta el problema mentalmente y de manera intuitiva, él calcula de formas muy diversas la forma de resolver el problema. Pero tú no lo sabes y al final te dice que de menos 7, 5 y 9, y dices, está bien, y punto. Pero si ese chaval, en vez de hacer el problema él solo, lo enfrentas a una situación donde se encuentra con un compañero, donde ha puesto 13, ¿lo veis?, menos 7, ¿lo veis?, y ha puesto el 1 encima y acaba poniendo 23, y le dice, ayúdale, y le empieza a decir, mira, es que este 1, ¿de dónde sale este 1? Y le pregunta al otro, y dice, es que no se pone aquí, se pone debajo. Lo que está haciendo es, aquello que mentalmente él hace de manera intuitiva y que puede tener más o menos orden, al ponerlo en palabras, está aprendiéndolo de manera mucho más profundizada. ¿Me explico lo que queremos decir? Eso nos pasa a todos, cuando, aparte de ejecutar algo, somos capaces de explicarlo, aprendemos mucho más a fondo. Chavales de sexto de primaria. Chavales de sexto de primaria que están en las primeras actividades de que saben que en el instituto se van a poder enfrentar, se van a tener que enfrentar a situaciones donde les van a hacer exposiciones largas de los profesores y van a tener que tomar notas y sintetizar lo que les están diciendo y tal. Claro, tú puedes traer chavales que rápidamente cogen un párrafo de 6 o 8 líneas, son capaces de identificar las 3 palabras principales y son capaces de hacer una frase. Y lo hacen intuitivamente. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es tener un compañero al lado, ¿ok?, que lo que ha hecho es reproducir la primera línea para resumir, lo hacen muchos chavales, es decir, no se trata de la primera línea. A ver, lee, los medios de transporte terrestres que tenemos en la comarca, mira, ¿cuál es lo importante? Transportes terrestres, ¿entendéis lo que está haciendo? Está ejecutando con el otro lo que él hace intuitivamente. Los chavales que aprenden de esa manera, cuando después tienen que hacer un aprendizaje posterior que supone más profundidad de conocimiento, van más rápido y lo hacen mejor. En el ejemplo que os decía al principio, de la resta llevando, por ejemplo, lo ves muy claro. Los chavales que son más capaces de explicar las reglas que hay en la resta llevando explícitamente, cuando tienen que aprender otra operación que supone utilizar muchas más reglas combinadas, como es la división, lo hacen más rápido, si han sido capaces de explicar cómo hacer la resta. Si no, les cuesta más. Y esto es en el fondo también lo que planteamos, es otra forma de aprender con los otros que nos genera a todos más aprendizaje y más aprendizaje. ¿Entendido? Esto es muy importante, es muy importante. Detrás del aprendizaje cooperativo hay un objetivo, fondo, para nosotros que es inclusión, pero hay una concepción del aprendizaje de todos diferente. Entonces, por tanto, decíamos, cada uno consigue este objetivo, aprender, si y solo si los demás también lo consiguen. Es decir, mi objetivo es aprender a hacer el resumen del texto aquel. Pero yo aprendo más a hacer el resumen del texto si soy capaz de ayudar a otro que tiene dificultades a resumir mejor. ¿Me estoy explicando? Aprendes más cuando
aparte de tu objetivo, te implicas en que todos puedan aprender un poco mejor. Hasta aquí estuvimos hablando del profe. Ahora vamos a hablar de los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos con más problemas de aprendizaje en una clase con estructura de actividad individualista, en una clase con estructura cooperativa? A ver, vamos a situarnos en una clase de cuarto de primaria. Ahora os vais a imaginar que esto es la pizarra y yo soy el profe y hemos estado explicando cómo se opera con decimales, y después de estar una semana y media haciendo actividades, ahora yo quiero que hagáis unas actividades individuales y yo lo pongo en la pizarra. Entonces voy escribiendo el primer problema. Estoy escribiendo un problema, voy a escribir 4, que es lo primero que hacemos los profes en la clase, donde hay diferentes niños con dificultad. Miras aquí y lo primero que haces es miras para atrás para controlar de que todo el mundo esté copiando. Y sobre todo los de allá atrás, que casi nunca copian, casi siempre van mal. Cuando ya los tienes controlados, haces el segundo, haces el tercero y haces el cuarto. La clase está empezando a hacer la actividad, pero para que empiece a hacer la actividad la clase cada uno, aquí hay 3 alumnos que son tan inquietos, que se mueven mucho, y que tú sabes una cosa. O esos 4 hacen la actividad, o aquí no hace nadie nada. Lo ha copiado, lo está haciendo, ha comenzado la actividad. La clase está controlada. En la clase hay muchas diferentes necesidades. Y tenemos a Elenita, aquí, que tiene la síndrome de Down. ¿Hay alguna profesora de pedagogía terapéutica? ¿De maestra de educación especial? ¿No? Bueno. Pero todos tuvisteis relación con alguna maestra de educación especial que os ha dicho. Elenita, que tiene que hacer unas actividades individuales, ¿sí o no? Las famosas adaptaciones curriculares. Te vienes para aquí y dices, a ver, saca tu cuaderno. Y te pones a trabajar con. Pero de repente dices, ostras, que me dijeron que aquí hay un chaval sin escolarizar que acaba de llegar. A ver, Solimán. Te vienes para aquí y ves para Solimán, pero de repente Iñaki dice, ya he acabado, profe. ¿Entendéis lo que acabo de dramatizar? Lo que acabo de dramatizar es la situación que sucede en una clase donde el control de lo que hacen aquellos 4, lo que va a hacer Elenita, lo que hace Solimán, y en el fondo lo que hace todo el mundo, lo tengo yo, solo yo. Entonces, yo no puedo llegar a todos al mismo tiempo que tienen la necesidad. ¿Me explico en el fondo lo que está haciendo? El Pera lo explica muy bien. El Pera dice, se lo he dicho hoy decir alguna vez,